Bienvenidos una vez más a otra entrevista. El tema en esta ocasión es feedback y comunicación efectiva. Y en esta ocasión me acompaña Patti. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? La primera pregunta es, ¿y para quién va dirigido este curso? Este curso de comunicación y feedback va dirigido a directores, gerentes, mandos medios, jefes de departamentos, responsables de área, profesionales con personal a cargo y todos los colaboradores en general. ¿Qué es la comunicación interpersonal? Bien, la comunicación interpersonal es ese intercambio de información que se da entre dos o más personas en distintas formas. Es decir, no solo alude a la comunicación verbal, a lo que yo estoy hablando, sino también a la no verbal, a la proxemia, que es el espacio en que yo, bueno, ahora con la sana distancia, ¿no? Vamos a hablar de una proxemia un poco más amplia, inclusive, que es la distancia entre dos personas, y también tiene que ver mucho los silencios también comunican. Todo eso que se forma entre dos o más personas lo damos a llamar comunicación interpersonal. La segunda pregunta es ya, ¿cuáles son las principales barreras de comunicación? Decimos que son barreras todas aquellas cosas, esos elementos que intervienen o influyen en una comunicación efectiva, como por ejemplo hay barreras ambientales, que son las del ruido ambiente, por ejemplo, que se produce y ahora con esto del home office o del trabajo virtual, hay que tener en cuenta muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que están. Por ejemplo, el ruido de un perro que ladra. Hay cosas que no podemos evitar, pero sí las podemos gestionar de manera diferente. Esa es una de las barreras que pueden llegar a interferir en la comunicación efectiva. Después tenemos barreras físicas, como por ejemplo un micrófono que no funcione bien, por ejemplo, ¿no? Barreras semánticas, que en el caso yo, por ejemplo, soy extranjera, por ahí tengo algún término que aquí se usa de otra manera. Por ejemplo, para mí los retos siempre eran regaños, y aquí los retos, la significancia que se le da es de desafío. Entonces esas barreras hay que pulirlas y hay que tenerlas muy en cuenta para poder tener una conversación rica, afectiva y que se entienda sobre todo. Hay barreras psicológicas también que se dan cuando yo presupongo algo de otras personas, barreras administrativas que tienen que ver con los procesos en los cuales en una organización se comunican. Todas esas son barreras de comunicación. Y en un curso de comunicación afectiva, lo importante es detectarlas, es empezar a analizarlas, es empezar a tenerlas consciente y poder así eliminarlas o minimizar mucho su intervención, ¿no? Y también quisiera preguntarte qué es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva es algo que buscan mucho todas las empresas porque nos ayuda mucho a ser más claros, más concisos, a comunicar todo de manera mucho más simple, inclusive lo que queremos, lo que sentimos y hasta lo que pensamos, buscando una armonía con la otra persona o con las otras personas. No es necesario a veces cuando uno está enojado ser agresivo, sino ser contundente, pero sin lastimar, sin ofender y sobre todo siendo claro y directo, porque es la mejor manera de poder entendernos mejor. Muy bien, ¿y cuál es la importancia de aprender a dar un buen feedback? Bueno, el feedback es muy importante en las empresas porque gracias a la comunicación continua que pueda tener un equipo o el líder con sus colaboradores, siempre se va a tener muy claro qué es lo que se debe hacer, en qué momento, en cualquier situación. Favorece mucho a la coordinación, al buen clima laboral y a generar mucha confianza entre el líder y su equipo. Aquí la importancia del feedback radica no solo en saber cómo darlo, sino también en cómo recibirlo, porque hay veces que un líder necesita hasta pedir ese feedback para poder entender a su equipo y para poder lograr una colaboración con su equipo mucho más efectiva.
¿Cuáles son los errores frecuentes al dar feedback? Y errores, hay algunos errores que sí son muy, muy importantes, impactan mucho. Por ejemplo, tanto para dar como para recibir feedback, por ejemplo, hay que dejar de lado la emisión de juicios. Nosotros los seres humanos tenemos mucha facilidad para emitir juicios sobre las personas en lugar de dar una opinión sobre tal conducta. Otro error también es generalizar, como por ejemplo decir siempre hiciste tal cosa o siempre pasa esto o nunca pasa. Esas generalizaciones no ayudan a dar o a recibir feedback, ¿no? Tampoco está bien que se dé un feedback incompleto o un feedback muy vago, o cuando no se da a tiempo. Siempre es importante darlo a tiempo y no darlo en esas condiciones es un error que puede llevar a que no sea efectivo el feedback. También es importante que las críticas o el feedback sea positivo, no destructivo, porque el destructivo, por ejemplo, no conduce a nada más que a generar un malestar. Entonces, lo importante cuando se dan un feedback no solo es señalar aquellas cosas importantes a poner en evidencia, sino también empezar a dar un ambiente o a inclusive proponer soluciones. ¿Cuál es la técnica que mejor se adecua a los tiempos de comunicación remota que estamos viviendo actualmente? Y actualmente dar feedback pareciera que es algo como más difícil, ¿no? Porque normalmente lo que se aconseja es dar un feedback en un ambiente tranquilo, en un ambiente privado, siempre de uno a uno, nunca delante de las demás personas. Y con esto de la virtualidad, del home office y de esta nueva forma que tenemos para trabajar, por lo menos por el momento, pareciera que el feedback, bueno, se lo voy a dar o lo voy a recibir cuando podamos reunirnos. Y la verdad es que si tomamos algunos recaudos no hace falta, porque hay muchas técnicas, cada empresa va a decidir qué técnicas se va a adecuar mejor a su forma de trabajar. Pero sí lo que es importante es tener un contacto visual. Por lo menos yo lo que siempre recomiendo es que, aunque sea a través de una videollamada, se vea a los ojos de la persona, se trate de tener un panorama casi entero en lo posible de sus movimientos y de la forma que tiene de expresarse, porque de esa manera facilita mucho y nos da muchos elementos para poder analizar en cuanto a cómo está recibiendo ese feedback o qué me está queriendo decir cuando me lo da. Eso es muy, muy importante a la hora de dar feedback. Y pues finalmente, ¿cuál sería la metodología del curso? Bueno, en un curso de comunicación y de feedback, la metodología que nosotros usamos es parte teórica y parte práctica. Hay una parte teórica donde se basan todos los fundamentos y todos los análisis que vamos a hacer para luego llevarlo a la práctica con test, con ejercicios grupales. Quizás nos apoyemos en algunas oportunidades con videos, con fragmentos de películas, con algún juego interactivo, de los que ahora hay muchos, gracias a Dios, de los cuales podemos ayudarnos para poder experimentar y entender más y hasta practicar alguna técnica en particular. Nosotros lo que tratamos es siempre de estar a la vanguardia y poner todas las herramientas disponibles a disposición para lograr que no sea un taller sumamente teórico o aburrido, quizás, sino que sea muy interactivo para que todos podamos participar y así el aprendizaje se afirma mucho más. Perfecto. Pues muchas gracias, Pati, por haberme acompañado en esta entrevista. Y pues bueno, quiero invitar a todos los que nos estén viendo en nuestras redes sociales, puedan visitar la página si requieren más información.